vicio de construcción y estos terremotos que están viniendo, realmente vendrá mucha tragedia para el mundo y son evitables. Sobre las edificaciones en la República Dominicana, ¿cuáles normas están cumpliendo y cuáles normas no cumplen al momento de la construcción? Como no tenemos un Estado que esté actualizado con estándares de último minuto a nivel de cambio climático, a nivel de materiales, ¿Por qué cayeron tantos edificios con los dos terremotos en Venezuela? Es la pregunta que muchas personas se hacen. Y aquí en la República Dominicana deberíamos tomar algunas medidas preventivas. Para ello invitamos a Jesús Fernández. Él es inspector de estructuras de corrosión y todo lo que tiene que ver en materia preventiva con edificaciones. Así es que él nos va a explicar o hacernos tratar de entender qué aconteció allí y cómo pudiéramos en la República Dominicana de alguna u otra forma mitigar algo de esa magnitud. Bienvenido, Jesús. gracias José por invitarnos a tu programa tan visto y gracias porque nos ha dado la oportunidad de expresar el país. ¿Qué puede pasar en República Dominicana similar a Venezuela? Y cuidado si peor, por muchos términos. Nosotros nos concentramos en la rama de la ingeniería que tiene que ver con la corrosión, recubrimientos, y básicamente yo hice una especialidad en coring and linings. ¿Qué es esto? El coring son recubrimientos protectores, no son pinturas. Y el lining son todo lo que viene de cierto espesor, como unas gomas. No sé si tú has visto las gomas que le pusieron al metro, que es una goma negra entre la columna, ¿verdad? La catenaria que se llama, y la losa, que es un pretensado, que es lo que le llamaríamos el plato. Bueno, hay una goma ahí para que eso no golpee. Esos son linings, es una especialidad que yo tengo en esa área. Tu pregunta es que por qué cayeron tantos edificios. Sí. Hay muchos factores. Yo no me voy a ir a lo geológico, al terreno per se, porque sí te digo que hay un edificio que se mantuvo firme y uno se cayó al lado. Porque el que se cayó, el que estuvo firme, se mantuvo. Déjame leerte lo que dice Mateo 24, que va a pasar en el mundo y viene mucho más. Por eso tenemos que estar preparados, porque todo lo que estamos viviendo, el libro más sabio que lo que inspiró Dios, el único libro inspirado por Dios, escrito por hombre, nos dice Mateo 24, 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estos son tiempos finales. Jesús está hablando qué va a pasar antes de su segunda venida. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Mateo 24, 7 habla de terremoto y vendrán más. Entonces, ¿por qué se cayó uno sí y otro no? Bien, como yo trabajo con dos multinacionales asociados, una es japonesa y otra es norteamericana, en el tema de recubrimiento, protección, estructura y materiales de edificios. Hay varias teorías. La primera, vamos a saber que fueron dos terremotos fuertes, con muy poco espacio entre uno y otro, entre réplicas, y realmente parece que encontró un terreno muy debilitado. Esa no es mi expertise. Mi expertise es por qué un edificio se mantuvo y otro no. Vamos a enfocarnos, vamos a recordarnos del Yeset, caso que tuvimos aquí, que no hubo un terremoto y él por su propio peso colapsó. ¿Por qué? Porque había carbonatación. ¿Qué es esto? Cuando el agua entra en la estructura, te decompone el concreto. Entonces el concreto comienza a tirar una mancha blanca. Ya tu estructura comenzó a debilitarse. Si esa agua sigue entrando a la propiedad, tú vas a tener un contacto directo de esa agua con el acero. Esta zona donde hubieron los terremotos son todas zonas costeras, igual que República Dominicana. Entonces, tú tienes un edificio que a lo mejor está mal construido, no tuvo ni normas ni estándares, no tuvo el material adecuado, no tuvo la técnica adecuada. La técnica básica del universo de los ingenieros hace varios años es el 1, 2, 3. ¿Se lo explico al país? El 1, 2, 3 básico es 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava o otro agregado. Esa es la tablita con la que se ha trabajado casi todo en Latinoamérica.
En Coring and Lining, que es parte de lo que yo día a día trabajo, le decimos al ingeniero, según lo que tú vayas a construir, salte del 1, 2, 3. Vete al 1 de cemento, vete al 2 de la arena, vete al 3 de agregado, pero piensa en una cuarta pata, que es un aditivo que te va a ayudar a cristalizar el S123 para que el agua no penetre. O un aditivo químico, el cual te le va a dar más resistencia. Entonces, cuando tú bloqueas el paso del agua a tu concreto, tú tienes un edificio estilo romano. Fíjate que edificios romanos tienen 2000 años, 2500 años, porque no usaban acero, número uno, y es una mezcla de materiales diferentes al concreto de hoy. Hoy necesitamos el acero. Entonces, tú tienes que proteger tu estructura para que el agua no te penetre, porque el agua, y más el agua de ahora, con toda esta lluvia ácida, y más si está cerca del mar, que pasó ahí en esta zona costera, te va a debilitar la estructura. Entonces, con el 1, 2, 3 que tenemos, básicamente, vicio de construcción y estos terremotos que están viniendo, realmente vendrá mucha tragedia para el mundo. Y son evitables. Me explico, son evitables. Dice que son evitables, pero lo que ocurrió allí y donde pues lamentamos y nos solidarizamos con nuestros amigos en Venezuela, todavía no se ha podido cuantificar la magnitud del daño causado e incluso según estimaciones de la NASA, cerca de 6.000 edificaciones resultaron afectadas. Sí. Vimos también la ONU enviando de las bolsas que son para depositar a los cadáveres, enviando más de 10.000, por lo cual te dice que hay una cifra también importante de desaparecidos que supera los 50.000, que ese volumen de personas que lamentablemente han perdido la vida irá incrementándose. Sobre las edificaciones en la República Dominicana, ¿cuáles normas están cumpliendo y cuáles normas no cumplen al momento de la construcción? En una oportunidad aquí usted me hablaba del grosor de las varillas, del recubrimiento que tenían que tener unas varillas nuevas y que estamos entrando en una norma nueva, una normativa que antes no existía y por ende los que tienen más de 20, 30 años corren el riesgo de colapsar. Sí, muy bien. Peguero, gracias. ¿Te acordaste de nuestra entrevista, la primera? Fíjate, hoy por hoy, países costeros, mega obras, todas a nivel del primer mundo, se adecuaron a los estándares de la ASTM, que es una escuela de estándares para ir cambiando los viejos modelos por nuevos modelos porque el mundo ha ido cambiando. Entonces tenemos la varilla recubierta, que siempre la vuelvo y la repito. Si tú recubres tu varilla con la norma ASTM 775, esa varilla, aunque tu concreto no sea muy bueno, sea un concreto esponjoso, permeable, que es la palabra técnica, esa agua no te va a oxidar tu varilla. Si tu varilla no se oxida, no pierde espesor. Si tu varilla no pierde espesor, tu varilla se mantiene haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la varilla? Es que el concreto se mantenga en tracción, unido. Porque un concreto, tú lo aprietas y es muy noble. Tú lo alas y rompe. 10 veces la presión a que resiste. Si él resiste a 300 libras o kilogramos por centímetro cuadrado, tú lo aprietas y no explota, es un hormigón 300. Pero si tú lo alas apenas con 30 libras, él rompe. Entonces la varilla, ¿qué es lo que hace? Que mantiene. Por eso tú ves los nudos en la varilla para que él no rompa, cuando tú lo alas. Entonces la fuerza del hormigón lo aprietan, lo alan. Entonces en esas presiones, si tu varilla está debilitada, no va a hacer el trabajo. Si tu varilla fue inexistente, o tu acero, no siempre usamos varilla, también se usan cables, tu hormigón va a fracturar. Y va a pasar como una galletica de soda. Se va a ir los pedacitos, hasta que ya llega un momento que él no es autosoportante y colapsa, como pasó con el techo del YC. Entonces, muy importante que el acero se mantenga sano, con esta norma, este estándar funciona, pero también no hemos ido al extremo. Ya hay gente que ni siquiera, o sea, el estándar te dice, o recubre la varilla con el epóxico color verde,
Es verde porque habla de ecología, habla de que el edificio te va a durar y no se va a romper. Bueno, el estándar lo puso verde, una pintura especial verde. No hemos ido a nivel mundial con las últimas técnicas de cocción a nivel de Estados Unidos, Europa, Japón y demás, y China también, a usar varillas de fibra de carbono y varillas de fibra de vidrio. ¿Esas son las que se están usando aquí masivamente? ¿O cuál es la norma? ¿Qué exige la República Dominicana en materia de construcción para quien va a levantar una vivienda? Mira, aquí no se habla de la varilla con el estándar de la STM 775. Nadie ha hablado de eso. Yo lo he hablado en la televisión incansablemente de hace 2 años. Y aquí se acaban de inaugurar una fábrica nueva de varilla en San Pedro de Macorís. Y yo no he visto la primera varilla cubierta. Porque si el Estado no te lo exige, nadie lo hace. Es como la norma antifuego. Fuera de aquí, en todos los países, tú tienes que dar una pintura antifuego. En los países avanzados, claro. Pero independientemente de si el Estado lo cumple o no, ¿cómo pudiera una persona, por ejemplo, que está viendo esta entrega y sin ser alarmista, saber qué tipo de varilla le colocaron a su edificio tomando en cuenta los últimos años de construcción? Porque alguien que construyó ya hace 15, 20 años, ya a lo mejor en los planos tiene la referencia. Sí. Pero en la actualidad, ¿es un uso regular que el constructor indique cuáles materiales ha colocado o simplemente trata de abaratar el costo y ya yo te entregué, yo no tengo que ver con eso? ¿Cuáles son las prácticas reales de los constructores del país? Mira, José, por mi experiencia, se van al mínimo. Se van al mínimo, como ellos dicen que cumpla. Esa es la palabra técnica, cumplió. Ay, Dios mío. Entonces, sí, porque tú tienes un país donde tú compras un carro y te dan hasta 10 años de garantía. Tú compras una casa y la ley dominicana dice que tienes 1 año de garantía. Entonces, después de O un sea, año, donde tú vas a vivir toda la vida y donde se supone que tú tienes menos riesgo, te dan 1 año de garantía. 1 año de garantía. No solamente eso, yo he tenido experiencia. Yo le compré a mi madre un apartamento, mis hermanos han comprado apartamentos, mi familia entera, básicamente a una constructora. Y a los 6 meses había una filtración por debajo que venía desde arriba. Entonces yo me comuniqué con la constructora y le dije, mira, está filtrando. No voy a decir el nombre, no quiero tampoco tener un problema. Y más con todas estas leyes nuevas que vienen ahora, mordazas, peligrosas, que quieren frenar la libre expresión. Entonces, después que hicimos la queja, a los 6 meses, ellos duraron varios meses para visitarnos. Y cuando ya se venció, dijeron, ya se venció el plazo, ya resuelvan ustedes. Entonces, el problema de República Dominicana es que como no tenemos un Estado que esté actualizado con estándares de último minuto a nivel de cambio climático, a nivel de materiales, vemos que todavía aquí se pintan paredes, casas con pintura con mucha cal o silicato de magnesio que son muy absorbentes de humedad. Entonces los edificios en República Dominicana básicamente son esponjas chupa agua, como yo le digo. Ay, Dios mío. Entonces, todo ese edificio chupando agua, tú ves las grietas, a veces se ven, tú ves la penetración y eso sencillamente está debilitando la estructura. Con el tiempo, ¿qué hace la varilla? La varilla reacciona con esta agua porque algo bueno que tiene el concreto, que es la mezcla del cemento, porque cemento es una cosa y concreto ya es cuando tú lo mezclas con la arena y con los agregados, es que el cemento tiene un pH químicamente elevado, 14. Cuando la varilla es cubierta con el cemento, eso le sirve de anticorrosivo por un tiempo. Pero si comienza a caer el agua, esta agua ácida que está cayendo, cambio climático, agua que está cayendo con pH de 5 o 6, más toda la sal de esta isla caribeña, más un concreto 1, 2, 3, sin aditivo, sin una buena pintura que la protege, ese edificio está condenado. Si viene un terremoto no va a resistir, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué se debería hacer en República Dominicana? Legislar, no solamente con la pintura antifuego, que hace que el edificio no colapse y la gente pueda escapar. Tenemos que legislar con unos recubrimientos adecuados. Usted quiere pintar con una pintura mate, que tiene mucha carga, son su problema, pero sella su edificio con un producto engomado, no importa la marca, que el agua resbale, que el agua no entre a la propiedad. Ya tú te le estás dando vida a tu edificio. Pero usted como inspector de estructuras, ¿qué señales visibles, porque los humanos es el primer auditor,
Sí. Por ejemplo, una persona que tiene una grieta en una columna y de repente el edificio no tiene señales de que se pueda caer. Pero, ¿qué advertencias así la gente puede tomar en cuenta para evaluar su edificación e invitar a la ONESVIE, que es la institución que ahora mismo está evaluando el tema de la vulnerabilidad de estructuras en materia sísmica y demás, y quienes también de manera privada hacen esas evaluaciones? Cuando la gente tiene que prender el bombillo y decir, espérate que algo puede pasar aquí, déjame tomar las previsiones del lugar, y si no es factible para mi familia, pues entonces yo voy a abandonar esto, lo vendo, pero yo aquí no puedo estar. Sí, es lo más sabio porque, como te dije, un edificio al lado del otro, uno se cae y otro se mantiene en el mismo terreno. O sea, no hablemos de que hay una zona sísmica mejor que otra, no. Se cayó uno y otro se mantuvo. El que se mantuvo, te aseguro que no se fueron al mínimo los materiales. Lo segundo, yo te aseguro que tenía un buen sellado de su pared y su techo para que el agua no debilitara la estructura. Te aseguro que el que se mantuvo en el medio del terremoto se le hicieron inspecciones puntuales. Ejemplo, aquí el Palacio de Justicia, debido a las sales cayendo, al cambio climático, tú mirabas al techo y tú veías la varilla ya. Cuando tú miras al techo y tú ves varilla, sal corriendo. Porque ya la varilla se oxidó, creció de tamaño y rompió el pañete. No puedes, tienes que intervenir. Hay gente que me dice, hay que romper el edificio. Yo tuve un programa con un amigo muy querido y él me dijo, Jesús, hay que romper medio país. Y le dije, no, hay justamente para eso se inventó el coring and lining. Ejemplo, vamos a poner el caso de Palacio de Justicia. Palacio de Justicia hicimos Un con lanzamiento. con una de las empresas que yo laboro internacionales, que son mis socios, se han salvado miles de edificios a nivel mundial con materiales modernos, que es lo que yo entiendo que en República Dominicana hace falta, que se actualicen los códigos y los ingenieros también se den cuenta de que no es pegando blog. O sea, hay gente que le dice a muchos, algunos ingenieros, usted es lo que es un pegablog. No, hay que pasar de ser pegablog a pasar a ser un verdadero ingeniero, que la ingeniería no es más que el ingenio humano inventando cosas para el bien humano, para el bien de la sociedad. El caso del Palacio de Justicia, vamos a ir a un punto específico. Se oxidaron la varilla, está explotando el concreto, ya los platos están debilitados, los pisos están debilitados, años de lluvia, el agua entró, llegó a la varilla, ya el pH del concreto no te protege la varilla, porque el pH de 14, con la lluvia ácida, el smog, el salitre va bajando, el pH llega a 10. Químicamente, para que la gente sepa, en el mundo los ácidos, los alcalinos se miden con pH. El 7 es el perfecto, que es el agua. El 7 es el número de Dios. Entonces, va bajando, llega al 7, cuando llega a 9, el pH del concreto, tu varilla que está ahí ya no es protegida. Esa varilla comienza a oxidarse. ¿Qué hace la varilla cuando comienza a oxidar? Comienza a crecer y a botar pedazos. Cuando ella va creciendo, ella rompe el pañete. Entonces tú la ves. Entonces, norma moderna, no hay que demoler el edificio. Si se puede vaciar, se vacía. Se apuntala para que no colapse. Se le inyectan, no sé, o sea, si tú has visto la copilla que tienen la cruceta de los carros, que es como una copilla para engrasar y las maquinarias, se le atornillan unas copillas especiales para concreto y se le bombea epóxico penetrante a presión. ¿Qué es el epóxico penetrante? Es una resina epóxica especial para eso, moderna, que te va a caminar por todas esas venas y varices que te creó el concreto cuando fue abriendo y cuando el agua fue penetrando, y te la va a rellenar. Entonces, cuando eso amarra, es como el acero plástico, que todo lo he usado, ese concreto, ese techo, está mejor que cuando se fabricó. O sea que no hay necesidad en todos los casos de demoler una estructura. Perfectamente. Si usted tiene una duda de su estructura, no solamente porque viste que botó el pañete, y claro, se puede reforzar con el epóxico, pero también el acero. Luego que tú refuerzas con el epóxico, el acero que tú viste ahí que está feo, sencillamente se refuerza. ¿Qué estamos usando hoy? Mucho. Estamos usando materiales modernos como la fibra de carbono. Te explico. Hay columnas de edificios. Fíjate que las que están abajo cargan más que las que están arriba. Esas son las más peligrosas. Entonces, ¿qué se decidió hace unos años para cambiar? Había un sistema anterior que era encajonar con acero esas columnas. Pero el acero con el tiempo se va oxidando y si hay filtraciones se va a comprometer.
Hoy en día, sencillamente, con fibra de carbono, yo te refuerzo un edificio y se vuelve totalmente imposible de colapso. No colapsa. Las columnas normalmente cuando hay un terremoto explotan y dan una secuencia de caída parecido a la Torre Gemela que fueron bajando de golpe y llega un momento ya que es imparable, el colapso viene. Con fibra de carbono, con lo mismo que hacemos la varilla moderna, se coge la columna y se envuelve. Y esa columna no colapsa. Antes de la fibra de carbono, si queremos mejor resistencia todavía, le ponemos la copilla, epoxia que te dije, se le inyecta el epoxi y esa columna se vuelve un hierro. Eso es para si tú quieres prevenir, pero también si tú ves que hay debilitamiento en tu edificio, lo puedes reforzar. Todo ahora mismo se puede salvar con tiempo. Entonces, estamos en un país donde tenemos filtración en los túneles. Hay normas modernas para resolverlo. Yo lo voy a decir aquí, seguro el ministro me va a escuchar. Tú coges el túnel, volvemos al coring, al lining, que es lo que permite que el mundo siga sin colapso. Tú vienes y coges un túnel, le abres un hoyito y por él inyectas un producto que si el ministro quiere, yo voy se le hago una presentación sin cobrarle y lo puede comprar cualquier marca. Pero yo voy a estar tranquilo, cuando yo paso por un túnel, no ver el agua entrando. Te le hace un hoyito, por ahí se inyecta este producto y este producto sella totalmente el túnel, no le entra el agua. Entonces, esa varilla que está en el túnel no se oxida. Y ese túnel va a durar 100, 200 años. Entonces, tenemos otro tema que es muy importante, volviendo al lining, el lining de goma. Fíjate, aquí hay un puente que me encanta, que es el Mauricio Bay, que está en San Pedro. Ese puente tiene debajo la escuela japonesa. Los japoneses, en una zona sísmica con muchos terremotos, se inventaron ponerle gomas a los edificios. En la Zapata, cualquier edificio japonés tiene una goma de este ancho que se llama un lining, de neopreno o de otro material, y si hay un terremoto, el edificio no cuartea porque él no resiste, sino que él baila. Entonces el Mauricio Bay tiene eso. Fíjate, en el Metro Nuevo, no sé si tú viste, como te dije, en la columna hay una goma negra entre el plato, la losa y la columna, la catenaria. Esa goma se llama goma de neopreno, eso es para que amortigue. Entonces, aquí hay gomas de esas que ya no están en algunos elevados, deben ponerse. Hay uno que me llama mucho la atención que está frente a la UNFU. Ya tú ves la columna, ya tú ves que está golpeando el puente concreto sobre concreto. Eso se va debilitando, se va rompiendo. El movimiento del carro te lo va craqueando. Llega un momento donde ya el hormigón craquea, fractura y se mete agua. Ya hay maticas ahí abajo. ¿Y cuáles otras normas están violándose en el país en cuanto a construcción se refiere por un tema de abaratar costos? Mira, la primera es las varillas. No se están usando varillas protegidas per se. En un ambiente caribeño, una isla, cambio climático, es una alerta mundial. El mundo está cambiando para eso, aquí no se ha hablado de eso. El tema de los recubrimientos antifuego, que evitan que el acero y el hormigón se calienten y se derrita y colapse. Normas de neoprenos cambiados en puentes y elevados. Aquí hay puentes de acero que no se le puso hace 100 años, cuando se hicieron 50 años, pero el acero es mucho más flexible, es mucho más liviano que el hormigón. Tenemos que adecuarnos al neopreno. Edificio nuevo. Yo no he visto aquí el primer edificio peguero con neopreno en columna y zapata. Edificio que en Japón todo el mundo lo está haciendo, en Estados Unidos ya lo están haciendo, que el edificio baile. Sencillamente un terremoto no tiene por qué colapsar. ¿Qué estamos fallando aquí? En los sistemas de protección del concreto per se. El concreto, no solamente a nivel público, a nivel privado, si tú tienes tu casa y tú ves que tu casa te está chupando agua, que la pintura que tú tienes, no importa la marca, es una cal, es un caliche que está poniendo ahí. Hermano, te está chupando agua y le está pasando la pared y le pasa su varilla. Selle eso. Vaya a la ferretería, cómprese el que a usted más le guste, pero déle sellador a su pared. Séllese, blíndese. Aquí no hay un estándar para eso. Aquí te entregan una casa, y esa es mi lucha con los ingenieros de aquí. Te entregan un edificio y al año está feo la pared. Ya tuve la pintura que voló. Pero no solamente que voló, sino que es una esponja del primer día que la pusieron. ¿Por qué? O sea, que le ponen pintura mala, de la más corriente que ellos encuentren. De la más corriente. Es peguero, sal por la ciudad y tú ves la ciudad fea. Aquí nos vamos mucho al carbonato de calcio, que es una cal barata para abaratar la pintura o el sellador. Nos vamos al silicato de magnesio, que es otro abaratante. Nos vamos a resinas que son antiguas,
que no son resinas modernas, son resinas que van perdiendo mucho con el sol. Y esto es un país caribeño con mucho sol, necesitamos resinas modernas de última generación para que la pintura resista. Y realmente, si usted ve que ustedes le entregaron un edificio, júntese con la junta de vecinos, digan, necesitamos sellar el edificio. Séllese, bloquee el paso del agua, porque si el agua sigue entrando, te va a corroer la varilla, te va a debilitar tu concreto y tu edificación se va a debilitar. Cuando venga el terremoto, tú no vas a tener un edificio, tú vas a tener medio edificio. Y cuando usted vio eso de Venezuela, ¿usted pensó automáticamente en la República Dominicana? Pero claro, es que primero estamos muy cerca, las fallas son cercanas, lo primero es eso es la parte geológica, y yo pero las formas de construcciones son muy similares. El venezolano y el dominicano construyen igualito. Aquí el dominicano se ha casado con el concreto, la varilla y el bloque. Estados Unidos se ha casado con el acero y la madera. Cada país tiene su cultura. Me pregunta remoto, una casa de madera, no pasa nada, porque no pesa. Una casa de bloque y de concreto tiene mucho compromiso sísmico por el peso per se. Entonces, un edificio, como ejemplo, el edificio Empire State, que parte de mis socios son de los que le da mantenimiento hoy en Estados Unidos, es un edificio de acero totalmente aligerado. Imagínate que es un carro que cae en un hoyo no se te rompe. Si tu carro fuera de concreto y cae en un hoyo se te puede romper. Entonces, aquí yo entiendo que estamos cambiando hacia el acero muchas construcciones por la velocidad, por la rapidez, pero no estamos adecuando el acero al tiempo de ahora. El acero debe ser, sí, pero por sí, contra el fuego. Porque el acero, cualquier fueguito, celulósico, hay dos fuegos, el celulósico y el de petróleo, derivado del petróleo. Y el celulósico tú lo consigues en esta oficina, Dios libre, se te alba un fuego y con ese mueble, ese acero que tienes aquí se te va a debilitar. Y si está cargando el edificio, viene para abajo. 500 grados tú lo consigues en 10 minutos Celsius. Y el acero a 500 grados ya pierde resistencia. Entonces, estamos construyendo en acero. Los chinos, donde quieran una nave, un edificio chino, nave, donde quiera. El acero está de moda. Tenemos que irnos a la norma. ¿Cuáles son las normas? Hay una de Warrington Fire, la norma UL, la norma GB, que es la china, que es la más barata. Hay que darle una pintura antifuego al acero, obligatoriamente. Porque tú no sabes el día que viene un fuego y ese edificio va a colapsar. La Torre Gemela es el caso más práctico y que la gente conoce. Las Torres Gemelas no cayeron por la explosión del avión. El avión explota, ellas estaban paradas. Ellas colapsan porque la explosión le quitó el sistema antifuego que tenían. Y cuando el sistema antifuego sale volando, el acero queda desnudo. Al quedar desnudo, se calentó, se derritió y colapsó. Se dio. Y entonces, yo insisto, aquí en el país, la cultura del mantenimiento, desgraciadamente, no está presente. La gente construye y entiende que eso va a durar toda la vida. Sí, es un tema básicamente el latinoamericano. Yo te repito, como trabajo con multinacionales, básicamente el japonés y el americano, que es con lo que estoy ahora. Anteriormente estuve con unos europeos, 14 años. La cultura del mantenimiento en Latinoamérica es muy pobre, es cultural, porque venimos de una casa que era una choza, hemos ido avanzando y se nos olvida que la cosa hay que darle mantenimiento. Además, somos tacaños. Y si vamos a dar mantenimiento, damos el más barato. Entonces, se nos olvida hasta el día que un terremoto nos recuerda que la vida no tiene precio y que tenemos que usar el sentido común que Dios nos dio. Si tú tienes una propiedad y tú vives en ella, tú no puedes regar tu vida. Mira, hay clientes que tienen dudas. Pero los costos, ¿por dónde andan los costos sin que se vea una entrega comercial? Porque a veces para solamente pintar un edificio, estamos hablando de fácilmente $500,000 y $1 millón de pesos. Entonces, cuando tú planteas en el edificio que hay que pintarlo y lo que residen son como 15 o 17 y hay que buscar $1 millón de pesos, eso se paraliza ahí mismo porque no todos disponen de ese monto para de manera colectiva hacer esa inversión y protección. Yo te aseguro que ese edificio, que no tiene para darle un buen cubrimiento a su edificio, en el parqueo tiene la mejor jipeta. Y el que vive en ese edificio, muchos de ellos tienen una segunda vivienda en una villa. Esas son las prioridades y es el de conocimiento, básicamente.
Porque aquí se cayó una discoteca, porque el dueño, que tenía mucho dinero, sencillamente no se buscó una buena asesoría. Y para parar una filtración, que fue la filtración más el sobrepeso, porque al final hicieron un estudio que decía que fue el cable de acero, que yo sí sé, yo estoy claro también que el cable de acero se dio y estaba oxidado. Y ahí lo que había era mucho óxido. Y tú miras esa construcción y está llena de manchas blancas, carbonatadas. ¿Qué hacían? La pintaban de negro. Sencillamente, José, porque no tenemos la mirada y el foco donde tenemos que tener. Tenemos que enfocarnos en algo sencillo. Mira, una cubeta de pintura mala te cuesta 5,000 pesos. Y una Y buena. una buena te cuesta 10. La mala te rinde menos. Y al año vas a tener que repintar. 5,000 pesos, 4,000 pesos. Aquí yo he visto cubetas de pintura hasta de 2,000 pesos. Ay, Dios santo. Y tú la abres y tú la miras. Y lo Por que eso tiene es cal, entonces. agua y cal. Y van con un gotero, como digo yo, y le echan un poquitico de resina. Entonces, mira, una resina buena que te selle tu propiedad. El agua te va a rebalar. Entonces, no solamente nos vamos a los... O sea, que usted exhorta a la población dominicana a que mire de manera profunda el valor de su vida y no el costo en un momento dado en mantenimiento. Claro que sí. Y si ya el deterioro es masivo, no piensen en romper nada. Todo se puede recuperar y se puede salvar, claro, hasta un día, hasta que ya viene el colapso. Sí. Ejemplo, hay un aparatito que me encanta, que es un esclerómetro. Fíjate, a la vista, yo te voy o sea, por mi tiempo, mi experiencia y con toda la técnica que tenemos con nuestros socios internacionales, yo te voy a un edificio y te lo miro en 2 segundos, te digo la condición del edificio. Si viene para abajo, si va a aguantar y si está malo, cómo parar el deterioro. Ejemplo, fácil, hay un aparato, digamos un esclerómetro. Tú tienes duda de tu edificio. Porque ¿Qué hace el esclerómetro? es un aparatito bastante bonito. Como ¿Dónde se consigue? Esos son equipos. En Amazon, ¿se consigue eso? Pudiera ser, pero porque realmente es un aparato muy técnico, que tiene que usarlo un técnico que tenga expertise. Mira, es sencillo. Tú golpeas. Dice aquí esclerómetro digital para concreto. Veo precios que van desde 90, 77. Entonces, ¿qué hace? Es como un kit que viene. Ahí voy. Sí. Tú vienes y le das un golpecito a la pared, y él rebota. Sí. Ahí te dice cómo está tu concreto. Si está poroso, si está esponjoso, si está debilitado. Un esclerómetro te resuelve muchísimos problemas. Una cosita de $100. Entonces. Veo otro aquí que dice, por ejemplo, martillo de prueba de hormigón. Dice aquí con pantalla digital. Dice aquí martillo de rebote compatible con ASTM. Esa es la norma, sí. Pruebas no destructivas. Exactamente. Entonces, ese cuesta, lo estoy viendo aquí en $400. Pero eso no es dinero para una familia. Ese es uno de los aparatos, pero cuando tú dices, yo quiero que... Mira otra, veo aquí, por ejemplo, dice aquí, calculadora métrica de construcción y materias para hormigón. Esa calculadora cuesta 52. Pero hay aparatos de distintos tipos para medir la calidad del concreto. Mira, estoy viendo. Yo acabo de comprar unos equipos ahora. Hay una marca que se llama el Cometer, que es de la marca que más me gusta. Hay una que se llama Positector. Hay muchas marcas. Entonces, fíjate, esas marcas tienen equipos para medir absolutamente todo. Entonces, con esos equipos, no le recomiendo a una persona que no lo sepa usar que lo compre. Pero con esos equipos, tú vas a un edificio y le dices al edificio, abandonen mañana, que viene para abajo. O le dicen, hay que reparar esta columna, esta está debilitada, hay que inyectarle. Por ejemplo, el esclerómetro te declara cómo está la calidad de tu concreto. Ahora, entonces viene la parte técnica. Yo le escribo a mi socio internacional, le digo, mira, tengo este edificio con esta situación. Ellos me dicen, mira Jesús, según los parámetros que da el esclerómetro, hay que abrirle un poro hasta la mitad, hasta la columna, hasta 2 pulgadas, 3 pulgadas, y inyectar el epoxi. ¿Qué epóxico inyectar? Y me dicen después, si con el epóxico solo tenemos, y si hay que volverlo con fibra de carbono, o qué hay que hacer. Entonces, como te digo, no les recomiendo a nadie que compre el equipo. Sí les recomiendo a la gente que compre un buen producto, no el más barato, y selle su pared, selle su edificio. Y si tiene problemas su edificio, hay muchas compañías locales, no voy a promocionar a ninguna, que te hacen una evaluación de tu edificio. Y te dicen, el edificio está en óptimas condiciones, o hay que cambiar aquí. Pero no son serios, o automáticamente lo que piden es dinero. Mira, porque si de repente hay un trabajo que no es necesario,
Pero ellos dicen, cuando tú solicites la evaluación, ellos dicen, bueno, ya que tú solicitaste la evaluación, vamos a hacerte un trabajo, lo necesites o no. Bueno, yo te diría Hay que gente seria en el negocio. sí, hay gente seria y hay gente también comerciante, como todo, pero yo por eso siempre yo recomiendo a la persona que busque una segunda opinión, tanto en la Una medicina segunda y una y tercera, una que tercera. coincida y que evalúen de manera conjunta y que se consigan un asesor que evalúe eso, porque de repente tú no eres técnico. Y que y usen el sentido común, porque te digo algo, yo tengo una experiencia de un tío que le iban a sacar un riñón Sí, y el tío, él lo que tenía era piedra, pero entonces el doctor le vendió el riñón. sí. Y mi tío estaba acostado en una cama y entró una enfermera, yo digo una diosidencia, obra divina, el Señor en su misericordia salvó a mi tío de que le vendieran su riñón. Entonces entró la enfermera y le dice, oh fulano, y tú estás aquí. ¿Y qué tú tienes? No, que me van a sacar un riñón que está malo. Y al lado de la cama de él estaba al que se lo iban a poner. Entonces, el ser humano, dice la palabra de Dios, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, dice la Biblia que el cual, codiciando mucho, se desviaron de Dios en poder del diablo, porque nada más hay dos fuerzas, Dios y el diablo. Y fueron traspasados por muchos dolores. Déjame decirte algo, que yo por eso creo, sí, la segunda y tercera opinión, y creo mucho en las instituciones extranjeras, porque tienen un código de ética extranjera, depende del país, claro. Claro. Sí. Pero sí, hay todavía personas que piensan en el prójimo, hay personas que asesoran y que saben lo que están haciendo. Ejemplo, repetimos, yo vuelvo y repito, yo hice la fundación nuestra luego del YESET. Sí. Nadie quiere que se le caiga un edificio, pero debes buscarte un asesor adecuado. Sí. Porque si tú te buscas a tres muchachones que lo que saben hacer mezcla, Ah, no. y del dinero de la mezcla van a echar menos cemento porque se gana más dinero, tú tienes que tener sentido común que con el primer fino que echaron, si sigue filtrando, algo está pasando. Entonces tú no puedes seguir con la misma gente y echarle otra capa de fino que te va a dar más Buscando un peso. problema. ¿Qué vino? Se incrementó el problema porque tengo más peso y tengo más filtración. Entonces, yo entiendo que el sentido común es un sentido que Dios nos dio para tú entender las cosas y analizar. Si hacemos lo que nos toca, la tragedia que viene, porque vienen los terremotos, no es que lo pienso, es que va a venir, que Mateo 24 dice que vendrán al mundo entero. No va a haber un país que se escape de los terremotos. Entonces van a venir, que no nos agarre desapercibido. Si yo, por ejemplo, en mi edificio, yo compré un apartamento, yo tengo unas dudas, yo lo revisé, y hay unas columnas que tienen un craqueado. Me dice un amigo, no, ese es el pañete. Ya yo estoy haciendo una reunión con la Junta de Vecinos Para evaluar esa estructura. para evaluarlo, pero aparte, ya yo hice mi expertise. Yo le dije a la Junta de Vecinos, yo quiero inyectar epoxi en las columnas y yo quiero forrarla con fibra de carbono. Y estamos en ese debate, lo que tú dices, el costo, el no costo. Los otros días para pintar el edificio, querían usar la más barata. Y al lado nuestro pintaron con la más barata hace un año y se fue. Entonces yo le dije, yo no quiero eso aquí. Claro. Entonces yo me pantaloné y buscamos la mejor y sellamos el edificio y ya se paró la filtración. Oye, eso. Pero hay que ponerse proactivo. Ah, ¿cuál es la más barata? Sí, denla. No, es tu vida. Tú dices, una mano de pintura, no es una mano de pintura. Es exponer tu edificación a que sea una esponja. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Bueno, Jesús Fernández, gracias por venir a expresar estas realidades, rogándole a Dios que esto no pase nunca en el país, pero sabemos que el riesgo es inminente y debemos cuidar nuestra familia y nuestros seres queridos. Gracias por venir, Jesús. Gracias a ti. Al público que comparte este contenido, no olviden suscribirse. Los que no lo han hecho se pueden perder porque en los próximos días estaremos anunciando premios para nuestros seguidores y su fidelidad. Así que nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.
vicio de construcción. Y estos terremotos que están viniendo, realmente vendrá mucha tragedia para el mundo. Y son evitables. Sobre las edificaciones en la República Dominicana, ¿cuáles normas están cumpliendo y cuáles normas no cumplen al momento de la construcción? Como no tenemos un Estado que esté actualizado con estándares de último minuto a nivel de cambio climático, a nivel de materiales,